Menos de 30 días tiene el Ejecutivo para sus observaciones a las reformas al COIP, al Código Orgánico Integral Penal. Héctor Yepes, asambleísta por Creo, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Steffi, buenos días a todos los ecuatorianos. Buenos días también. El plazo es el próximo 19 de octubre. ¿Qué están esperando en ese veto presidencial sobre los puntos de mayor discusión? Porque tenían criterios divididos en la Asamblea sobre, por ejemplo, si podía o no pronunciarse el presidente sobre la despenalización del aborto por violación, inseminación no consentida y otras causales, que se trató pero que no se aprobó en el Pleno. Primero le voy a pedir que me disculpe una digresión porque hay una noticia con la que ustedes han arrancado el día de hoy que es gravísima para el país, que es que se sigue endeudando al Ecuador al igual que lo hacía Correa, sin ahorrar desde el Estado, reduciendo el gasto público. Nosotros rechazamos enfáticamente eso, esa no es la solución para levantar la economía del país. Dicho eso, yendo al tema puntual del veto, partamos de un principio claro. El presidente puede vetar aquello que la Asamblea ha aprobado previamente en un proyecto de ley. Así lo dice la Constitución, así lo dice el artículo 63 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y es algo de sentido común. Lo que al presidente no le llegó porque no se aprobó en la Asamblea, él no lo puede meter por la ventana. Entonces, en el tema del aborto, eso no fue aprobado por la Asamblea en cuanto a la legalización de las 4 causales que se plantearon, no solamente violación, también plantearon incluso legalizar el aborto por malformación de feto hasta el último día del embarazo. Gracias a Dios eso no se aprobó en la Asamblea y el presidente ahora no lo puede añadir, por eso se llama la figura objeción presidencial. Pero lo que están argumentando sus colegas es que el presidente puede objetar a aquellas partes de los proyectos legislativos que han sido aprobados, no aquellos que no han sido reformados, pero la asambleísta Peña decía que a través de otro artículo que reforma el 148 del COIP se puede insistir en un veto parcial. De ninguna manera. Lo que se refieren es al artículo 148 del COIP, donde se habla del aborto no consentido. Ese delito se refiere a cuando alguien obliga a una mujer a abortar en contra de su voluntad, lo cual es, por supuesto, mucho más grave incluso que cuando se trata de un aborto ilegal, pero voluntario. Eso no tiene absolutamente nada que ver con legalizar el aborto por malformación hasta el último día de embarazo, como planteaban, incluso sin precisar si se necesitaba dictamen o no de un ginecólogo o un experto, ni los temas de violación o inseminación no consentida. Yo hago un llamado al presidente Lenín Moreno. Ya muchos problemas tiene el país porque hemos perdido 150.000 empleos, porque la delincuencia está fuera de control, por la migración irresponsablemente permitida en estos últimos años. No le echemos más leña al fuego. La Asamblea no aprobó la legalización del aborto y usted no la puede meter por la ventana. No se deje llevar por los cantos de sirena de aquellos que quieren incendiar el país. No se aprobó en las reformas al COIP el tema de la incautación de bienes de los corruptos por los votos en contra del correísmo, algunos morenistas, abstenciones también del Partido Social Cristiano, y por tanto esto no se podría entonces vetar porque ya no forma parte del proyecto aprobado, igual que el tema que estábamos tratando, es ya un hecho consumado. En cuanto al artículo de la incautación, no, nosotros votamos a favor en el bloque de Creo de la incautación por bienes obtenidos a través de la corrupción, como creo que era lo correcto. Hay que dar todas las herramientas, no solo el comiso, también la incautación para que los jueces puedan recuperar la plata que falta para obra y ayuda social en el Ecuador. Esto no se podría añadir tampoco al no haber sido aprobado el artículo en la Asamblea. Lo que sí se podría es en el tema del comiso sin sentencia poder reforzar, porque eso sí fue aprobado, y en la propia figura del comiso poder hacer un refuerzo, una mejora al articulado. Aprobaron el comiso sin sentencia, en el caso también de un prófugo, donde hoy se cruzan de brazos para decir que no tienen cómo recuperar lo robado, pero también en el caso de terceros, es decir, cuando tratamos o cuando es evidente que el que roba pone a nombre del tío, del primo, del mejor amigo y de sus cuentas nada se puede hacer, entonces sería en aquellos casos que se trata de
testaferrismo más bien. Pero eso, ¿en qué diferencia ese comiso sin sentencia de los casos de incautación que se proponía? La incautación es una medida cautelar. Planteaban que se pueda durante el proceso dar paso a la incautación. Yo creo que la figura del comiso sin sentencia, como se aprobó, le da la herramienta necesaria a los jueces para combatir la corrupción de manera decidida, frontal, siempre que haya la voluntad de hacerlo. Y como bien aclaraba, no solo contra el corrupto con nombre y apellido, sino también contra los terceros que se utilizan como testaferros. Yo hubiera querido que también se apruebe la incautación, voté a favor, pero creo que con lo aprobado no hay ninguna excusa para que ningún juez del país deje de actuar en contra de la corrupción y recupere la plata que se han llevado y tanto falta, sobre todo para la obra de inversión social. Pero sí hacían la diferenciación en la Asamblea, por eso creo que es importante precisar, porque en el tema de la incautación, en los casos de corrupción, no tuvieron los votos, de hecho fueron 59 de los 70 votos. Los socialcristianos decían que si se vota a favor del comiso sin sentencia, no pueden votar a favor de la incautación, porque no se debería aplicar una incautación sin que exista un fallo judicial. Bueno, pero bajo el mismo criterio entonces tampoco se podría haber aprobado el comiso sin sentencia. Yo respeto las opiniones. ¿Cuál es la diferencia del comiso y de la incautación? El comiso es una medida ejecutiva, la incautación es una medida cautelar, es un tecnicismo procesal. Yo creo que ambas figuras podían haberse aprobado perfectamente, ya la votación fue la que fue. Yo creo que hoy lo que tenemos que hacer es insistir en que el comiso sin sentencia, que está aprobado, que asumo que el presidente no lo va a vetar, no tendría por qué hacerlo, aunque ya lo hizo en una ocasión anterior, se aplique como herramienta en la lucha contra la corrupción. Ahora, si la incautación de bienes en casos de corrupción, el COIP actualmente no lo permite, lo que argumentaban también es que en la práctica los jueces están ordenando la incautación o la retención de propiedades, por ejemplo, en casos de peculado, de concusión, de enriquecimiento ilícito, o los mismos casos de testaferrismo a los que nos estábamos refiriendo. Entonces, por decreto, con Inmobiliar más bien, ¿qué pasa ahí? Yo creo que ahí se puede, por un lado, aplicar ya la figura del comiso que entraría en vigencia directamente, y dos, en los casos de incautación, figura que existe ya en la legislación. No se aprobó la reforma, insisto, yo estoy en desacuerdo en que no se haya aprobado, yo voté a favor, pero por cierto, algo que nosotros hemos planteado con los bienes de Inmobiliar es que esos bienes se utilicen para la obra que tiene que hacer el Estado. Tenemos cientos de bienes incautados y yo en una ley que dejamos ya para informe de segundo debate en la Comisión de Participación Ciudadana, planteamos que mientras no se disponga finalmente de los bienes, se puedan utilizar como centros de rehabilitación para adicciones, como casas de acogida, es decir, que el Estado le dé uso a esos bienes que muchas veces quedan abandonados, quedan en conflictos legales y que se necesitan sobre todo para el tema de ayuda a quienes están en casos de consumo de drogas. ¿Y cómo se está controlando por los antecedentes que ya tenemos sobre eso? Cuando el Estado recupera o cuando tiene la administración de sus bienes mientras están en los procesos judiciales, ¿cómo están controlando hoy por hoy la acción de Inmobiliar o qué pasa con esos bienes si llegan después a ser del Estado? Porque ya tenemos los antecedentes que supuestamente lo recupera el Estado, pero sirve para que sean negocios de los mejores amigos. Así es, por eso nosotros planteamos una reforma a la ley que le permita desde el día 1 a Inmobiliar utilizar los bienes, porque lo que ocurre en la práctica es que esos bienes quedan abandonados y luego cuando ya se trata de rematarlos, pues los venden a precio de gallina enferma porque ya han tenido ciertos deterioros. Si mal no recuerdo, no tengo la cifra a la mano, hay más de 300 bienes que están en esa situación en todo el país y sin duda hay que fiscalizar para saber si esos bienes efectivamente están sirviendo para reparar el daño por estos delitos o para beneficiar intereses particulares. Y esa fiscalización, por cierto, a propósito de que la Asamblea aprobó reformas en materia de seguridad, mostrar el rostro de los delincuentes, impedir que se cambie la prisión preventiva en casos de delitos graves como asesinato, violaciones. Esa fiscalización también tiene que dirigirse ahora al Consejo de la Judicatura. La Asamblea
ha cumplido ahora con algo que estaba pendiente hace mucho tiempo, que era una reforma penal para que los delincuentes sean los que tengan miedo de la ley, no las familias tengan miedo en sus hogares y en las calles. Ahora vamos a estar muy pendientes de que el Consejo de la Judicatura dirija una función judicial que aplique esa ley con honestidad, con valentía y defendiendo a las víctimas. Eso en temas de seguridad, y están desde creo pendientes de alguna otra observación en el veto del presidente, por ejemplo en las reformas que plantean la criminalización en la comercialización del suero de leche. Dos temas. Yo creo que en el Ecuador debemos apoyar a quien emprende y trabaja honestamente y debemos perseguir al delincuente. Eso es lo que se necesita en el país. Y por tanto, si bien el suero de leche debe ser regulado, yo estoy de acuerdo con eso, y ha habido afectación también al sector ganadero y lechero, yo creo que es totalmente desproporcionado y disparatado pues meter preso a alguien porque comercie un producto como si fuera droga, pues no. Yo creo que eso debería vetarlo el presidente. Hemos escuchado que en esa línea se va a ir. Y también otro tema importante, la mayoría de la Asamblea el día martes pasado aprobó que se mantenga la tabla de consumo de drogas que está autorizada en el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal, lo cual es una locura. Yo hago un llamado al presidente a que vete ese artículo, atienda el clamor de millones de ecuatorianos, sobre todo madres de familia desesperadas, porque se corte de una vez por todas esta alcahuetería al microtráfico de drogas en el país. La posición del asambleísta Héctor Yepes, asambleísta por Creo, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros.